damos comienzo al ciclo de disertaciones de esta tarde, recibiendo al doctor Guillermo Di Vito con la presentación del rol de los cultivos de servicio. Guillermo Di Vito es ingeniero agrónomo graduado con diploma de graduado distinguido de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata. En la misma institución cursó sus estudios de posgrado, de magíster en producción vegetal y doctorado en ciencias agrarias. Actualmente se desempeña como director del estudio agronómico EDM y es asistente técnico de la regional Necochea de APRESID. En el área de cultivos de servicio ha coordinado redes de ensayo de APRESID, de las cuales han surgido varias tesis de grado y trabajos científicos y de divulgación, así que lo escuchamos. Bueno, gracias. Gracias por la presentación. Agradezco a la gente de la universidad, Eduardo específicamente por la convocatoria y especialmente también a los chicos de Tandilia por sugerirme para la presentación. Acá veo a Santi, veo a Albito, hay gente, o Peco, que sabe mucho más de cultivo de servicio que yo, así que les agradezco la gentileza. La idea es comentar un poco de experiencias, tanto desde el punto de vista de la investigación que hemos llevado adelante con la regional APRESID de Necochea, como decían ahí, con mucho vínculo con la unidad integrada Balcarce, en lo que es investigación en cultivos de servicio, como también comentarles un poco de experiencias ya a nivel de productor, de socios de las regionales o asesorados que tenemos en el uso de estos cultivos. ¿Por qué cultivos de servicio? Bueno, un poco se comentó durante la jornada. Básicamente los cultivos de servicio no son cultivos que tienen como un fin último la renta, como es la cosecha de granos o el pastoreo, la obtención de forraje, sino que pretenden brindar otros servicios al sistema. ¿Cuáles son esos servicios? Y algo vamos a ver. ¿Se escucha bien o me lo pongo? Bueno. Esos servicios son aporte de carbono para que contribuya a la formación de materia orgánica de los suelos, retención de nutrientes como cultivo trampa, evitar que durante el periodo de barbecho esos nutrientes se muevan por lixiviación, hablo de nitrógeno, hablo de azufre, fijación de nitrógeno en el caso de las leguminosas, proteger el suelo contra la erosión hídrica o eólica, y así podemos listar decenas o cientos. Esto lo sintetiza muy bien Gervasio Piñero, que fue quien más trabajó en el tema en Argentina, sobre todo pensando en la divulgación. En cultivos de cobertura, como se lo llamaba antes, se ha trabajado hace 20, 30 años, no sé, corríjanme Fernando o los académicos que están atrás, o Lucrecia, que ha trabajado muchísimo en el sudeste bonaerense, pero Gervasio tiene el enorme mérito, bajo mi criterio, de haber impulsado el concepto y habernos hecho repensar los sistemas. Es así que podemos listar, como les decía, algunos de las decenas de servicios que nos pueden dar distintas combinaciones de cultivos en un ecosistema natural, en este caso, fíjense, producción de granos, materia orgánica del suelo, retención de nutrientes, algunos de los que ya dije, y en un ecosistema natural, fíjense que si vamos de acá de poca contribución a mucha contribución, un ecosistema natural no nos da granos, o sea, la contribución en granos es nada, pero nos aporta muchísimo en todos estos otros servicios, ¿no? Fíjense, en materia orgánica del suelo, un ecosistema equilibrado se alcanza prácticamente el clímax para una región determinada, ¿no? Lo mismo retención de nutrientes, eso está continuamente de actividad creciendo en un suelo que hace que el nutriente que se mineralice, por ejemplo, rápidamente sea captado por la biomasa y siga ciclando en el suelo. Un cultivo de cosecha, por el contrario, nos aporta muchísimo en grano, pero nos aporta muy poco en lo que es aporte de materia orgánica a los suelos, control de malezas. Un cultivo agrícola, el control de malezas que hace es malísimo. Si no lo apoyamos realmente con herbicidas puntualmente, el control que hace es malísimo. Lo mismo en cuanto a la biodiversidad. Un cultivo estamos sembrando, o sea, cero biodiversidad, todo lo que se habló durante el día, ¿no? Pensemos entonces en qué servicios ecosistemas nos dan los cultivos de servicio. Por ejemplo, un cultivo de servicio leguminosa. Pensemos en la vicia o en algún trébol, después nos vamos a meter a hablar de especies. No nos da grano esta vicia, este cultivo de servicio leguminosa, pero ya sí nos empieza a aportar mucho o contribuir a la materia orgánica del suelo, sí a la retención de nutrientes, sí a la reposición de nitrógeno mediante fijación biológica de este elemento, ¿no? Pensamos en leguminosa, podemos pensar tranquilamente en una combinación de cultivos de servicio y una integración con sistemas en rotaciones o secuencias con cultivos de cosecha. Y vemos cómo superponiendo todos estos servicios que cada uno nos contribuye, podemos empezar a acercarnos a esa condición de ecosistema natural que les mostraba anteriormente, ¿no? El desafío es integrar cultivos de servicio puros o mucho mejor aún mezclas en las rotaciones de modo de acercar, como les decía, nuestros sistemas de producción a estos ecosistemas naturales. En términos un poco más prácticos o más pragmáticos,
tenemos que empezar a revertir esta condición que tenemos de barbechos largos y desnudos. Esta foto no está inventada y los que andan en el campo sabrán que esto es mucho más frecuente de lo que quisiéramos, ¿no? Esto es Necochea, puntualmente, diciembre de 2022. Una soja de primera sembrada sobre un rastrojo de cebada, soja de segunda. Esto es Necochea, zona continental, que lo mismo puede ser acá Chillar o puede ser Azul contra la 226, ¿no? Cultivos en suelo somero que producen poco, cebadas, pongámosle de 4.500 kilos, con sojitas de segunda errática, donde le sembré soja y teníamos esta condición en diciembre, ¿no? Tratar de revertir esto y llevarlo hasta esa situación. Esto también es Necochea un poquito más hacia la costa, con una vicia creciendo en el mes de marzo, con un aporte terrible de biomasa, carbono, nitrógeno y demás. ¿Cómo entran los cultivos de servicio? Ahora sí me meto un poquito más en lo local. ¿Cómo entran en las rotaciones o en las secuencias de cultivos del sudeste bonaerense? Esta es una rotación típica, que lo va a hablar Lucrecia a continuación, que tenemos en la zona, para un suelo profundo, donde tenemos un trigo o cebada, un cereal de invierno y una soja de segunda en el primer año. Sigo con un maíz y después de ese maíz, hoy en general, y algo mencionaron, tengo girasol, muy poca soja, y mucho menos si nos vamos de Balcarce hacia la costa, ¿no? Realmente el girasol tiene un auge interesantísimo. En suelo profundo, los cereales de invierno ocupan entre el 33, en rigor técnicamente, y el 50% de la secuencia de cultivos. O sea, en algunas rotaciones forzamos mucho más que un tercio de fina, ¿no? Entonces, si empezamos a ver dónde nos entran los cultivos de servicio y vemos, ¿dónde los metemos? ¿No? Y encima esto que marco acá, tenemos inviernos largos, ¿no? Hablando de temperatura, ¿no? de estación climática, y fríos. O sea, el invierno nos empieza mucho antes y es mucho más crudo que en Córdoba, como comentaba Bachi. Entonces, bueno, ¿dónde meto los cultivos de servicio? Viendo lo que decía Bachi, les traigo este dato. Nosotros de análisis de campaña o análisis de rotaciones de los cordobeses, y mucho más de los cordobeses del oeste de Córdoba, vemos que entre el 40% del maíz total que siembran y el 35% de la soja lo hacen sobre cultivos de servicio. Y nosotros acá, corríjanme los chicos que trabajan en cultivos de servicio, ¿cuánto antecesor de maíz o soja tendremos cultivo de servicio? 1%, 2%. Pero bueno, ¿eso nos debería frustrar? No, en realidad yo lo pongo como algo positivo de nuestras rotaciones. Nuestro mejor cultivo de servicio que tenemos son los cereales de invierno. O sea, tenemos rotaciones muy diversas y muy intensificadas. Por suerte no nos entran tan fácil los cultivos de servicio. ¿Bien? O sea, destaco eso muchísimo. Ahora, aún así, los nichos aparecen. Un nicho muy común que tenemos en el sudeste son los cultivos de segunda erráticos. O sea, si nosotros sinceramos, fíjense que yo acá muestro, estos son campos, empresas reales de producción, en la costa de Necochea y en zona Balcarce, Tandil, ¿no? Series de rendimientos de soja de segunda, esta es una sojita en marzo, una sojita real, lamentablemente, serie de rendimientos de soja de segunda desde 2002 a 2020 casi. Fíjense, una media de 1.400 kilos de rendimiento con una erraticidad, fíjense lo que es la variabilidad que tengo. Entonces yo empiezo a sincerar mi expectativa de rendimiento para los cultivos de segunda y la empiezo a pensar un poco cómo los meto en mis secuencias, vemos que empiezan a aparecer nichos muy interesantes para los cultivos de servicio. Este es el primero, reemplazo esta hojita de segunda que yo había marcado acá y puedo meter una vicia. Y esa vicia es antecesor de maíz, temprano o tal vez tardío, porque si estoy en una zona donde el cultivo de segunda es malo, posiblemente es una zona somera donde entra más un maíz tardío que una soja de segunda. Esto puede estar definido de antemano, digo, bueno, yo acá me cansé, no siembro más soja de segunda, o lo puedo decidir en el momento. Digo, bueno, siembro soja de segunda sobre cebada y sobre trigo meto vicias, o este año puntualmente que vino malo, vino muy seco, no sembré soja de segunda, paso todo a cultivo de servicio, lo puedo ir viendo año a año y la idea es que esto sea algo dinámico también, ¿no? Ese es un primer nicho. Otro nicho bastante común y sobre todo en la zona somera del sudeste de Buenos Aires, hablo Chillar, La Dulce, Fernández o Serrana Somera, es que pasemos mucho, como decía, de fina a fina. Y acá aparece otro nicho. Esta soja de segunda que era errática acá, hoy puedo estar pensando, y ahí me voy a profundizar porque es una innovación que hemos hecho laburando en cultivo de servicio, puedo cubrir este con un cultivo de servicio de verano-otoño y salir en la rotación o seguir en la rotación a un cultivo de invierno. Otros nichos que aparecen es sembrar con cultivos en pie.
O sea, ya vimos que el maíz, me había olvidado comentarlo, el maíz, además, otra contra que tienen las rotaciones es que lo cosechamos, no lo cosechamos como los cordobeses en abril, mayo, lo cosechamos en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que entrar acá con cultivos de servicio, en que tengo el maíz en pie, y lo siembro en febrero, marzo, con estos cultivos en pie, ¿no? Y puedo salir, sí, a una soja o tal vez a un girasol discutible. Y lo mismo, aunque lo estamos haciendo menos, pero podemos hacer dentro de sojas de primera o dentro de sojas de segunda, ¿bien? Ahora lo pongo en discusión. Me meto, acá quiero dar pantallazos bien prácticos, ¿no? Fíjense que si bien trato de poner datos porque los tenemos, pero cosas bien prácticas y abrir la discusión de nuevo a los que saben, que miro por ahí que hay muchos con mucha más experiencia que yo. Especies, ¿qué especies estamos usando acá en el sudeste de Buenos Aires? Vicia villosa, yo lo pongo como que es la reina de los cultivos de servicio. Básicamente porque nos está aportando uno de los principales factores limitantes de los agroecosistemas, que es el nitrógeno. Y lo hace de una manera simple y barata, ¿no? O sea, ¿por qué vicia y no tréboles? Tréboles hemos probado casi todos los que están disponibles, y por el tamaño de semilla, por la velocidad inicial de crecimiento, por la facilidad de cosechar y hacernos nuestra propia semilla y demás, los tréboles tienen unas cuantas contras que la vicia no tiene. Entonces, vicia, sea villosa o sativa también, que ahora también lo pongo en discusión, es la que entra siempre en las mezclas de cultivo de servicio. Vicia, villosa, sativa, la verdad es que estamos usando mucho más villosa que sativa. Acá tienen la comparación, estos ensayos, todo lo que voy a mostrar, fíjense que tiene zona donde está tomada la foto, la fecha de siembra, para que tengan una noción ustedes, bueno, esto se sembró el 15 de abril y la foto ya es en septiembre. Acá a la derecha tengo vicia villosa, que a priori es la que más nos recomendaron para la zona, porque es más tolerante a sequía, al frío, produce más materia seca. Y acá tengo sativa. Pero en la realidad, hoy lo hablaba con Balbito, los que la estamos usando también vemos muy buenos resultados con vicia sativa, ¿no? Que ahora podemos hacer alguna comparación. Esto es sativa. Sativa tiene un tamaño de semilla de casi el doble, el peso de 1000, un tamaño de tallo y hoja también bastante más grande, notorio a simple vista, no es pubescente, es más palatable para los que pastorean, tiene algunas ventajas, ¿no? Y la estamos usando en general en mezclas. Esas mezclas generalmente, cuando es para cultivo de servicio, apuntamos a unas 40 plantas por metro cuadrado logradas de vicia, lo que nos habla de densidades vicia pura, voy de nuevo acá, de 20 kilos, y cuando son en mezclas, como decía recién, unos 20 kilos, una densidad de 50 y 50 en general cuando es para cobertura. Hemos probado, como puse acá, con menos avena, puede ser tranquilamente, pero en general lo más común es que usemos unos 20 más 20 kilos. Cuando es para pastoreo, ya sí necesito volumen de forraje y ahí me voy a 60, 80, 90 kilos de avena con la vicia que acompaña. Fíjense acá, así se ve a simple vista un cultivo que tiene más o menos mitad en las proporciones de kilos y de plantas en consecuencia de avena más vicia. La dominancia de una especie u otra depende mucho a una misma cantidad de kilos que estoy sembrando de la fecha de siembra. Si siembro temprano, los que siembran avena saben que la avena se encaña rápido, no macolla, y por el contrario la vicia toma mucha preponderancia en la mezcla. Si siembro más hacia abril, mayo, se queda la vicia, ahora voy a hablar algo de fecha de siembra, y la avena toma mucho más vigor y por ende domina la mezcla, ¿no? No me quiero meter en cosas técnicas, después cualquier cosa lo vemos. Otra mezcla que estamos usando mucho junto con vicia es ryegrass, y realmente anda muy bien, es muy interesante. Generalmente sembramos ryegrass en el sudeste, porque sabemos que anda bien y porque se sabe manejar y porque conseguimos semilla fácil. O sea, si vamos a decir, ¿por qué no sembramos triticales? Y porque tradicionalmente no hubo semilla triticale en la zona y sí tuvieron en Córdoba o centeno y demás. Podrían dar mejor, ahí es donde deberíamos empezar a pensar un poquito más en, bueno, qué servicio demandamos de la mezcla de cultivos y afinar especies y mezclas en consecuencia. Pero también es una realidad que vamos a lo fácil y a lo que conseguimos semilla barato y a lo que cosechamos barato y demás. Otras especies interesantes que hemos probado, incluso estamos usando a nivel productor, las crucíferas. Acá se habla mucho, seguramente han escuchado, de la capacidad que tienen las crucíferas por las características de la raíz, de mejorar la infiltración del suelo, mejorar mucho distintas características físicas del mismo. Lo que sí somos muy cautos en el uso por lo que se comentó temprano en la mañana. O sea, las crucíferas ya sabemos que la anabolsa y demás son las principales malezas que tenemos como problemáticas en el sudeste bonaerense, entonces incluirlas en las mezclas de cultivo de servicio todavía nos da cierto temor. Lo podemos hacer, y de hecho lo estamos haciendo porque manejando básicamente el momento de quemado, de supresión del cultivo de servicio, podemos evitar que semillen, pero aún así una combinación más o algo más que estar pensando, ¿no?, a la hora de manejarlos. Ahora sí, algunos números.
¿Qué producciones de materia seca, fíjense acá, hemos tenido con distintas combinaciones de cultivo de servicio, combinaciones en mezcla o cultivos puros para distintos ensayos que hemos hecho con la regional Necochea de Apresid? Fíjense, siembra de los cultivos de servicio 15 de marzo. Que ahora cuando me meto en fecha de siembra ven que es una fecha, ocupa una fecha dentro de una ventana óptima que podríamos definir para los cultivos de servicio, y una fecha de secado del mismo, pensando en ir a un maíz, que pongo acá, del 5 de noviembre, que también puede ser una fecha, digamos, media de quemado. Barbecho como testigo, vicia villosa sin inocular, 4.000 kilos, vicia villosa inoculada también, 4.000 kilos. Acá se vio una diferencia en el arranque a favor de la inoculación, después medio que se emparejaron, pero números para tener en mente, podemos producir con estas fechas de siembra y de quemado 4.000 kilos de biomasa total con vicias puras. Piensen que más o menos una vicia, como tantas leguminosas, tiene entre 3 y 3,5% de nitrógeno. O sea, podemos hacer la cuenta, 3 por 4, 12, son 120 kilos de N que yo acumulé en la biomasa aérea. Más o menos, y ahora les voy a mostrar algunos datos de mediciones que hemos hecho, 60% de nitrógeno lo podemos obtener por fijación biológica del mismo, ¿no? El 40% restante proviene del suelo. Avenas, 5.000 y pico, sin fertilizar, 5.000 y pico kilos de materia seca. Cuando agregamos 100 kilos de urea, prácticamente se duplica, lo hemos visto en otros ensayos, la producción de materia seca, y esto lo sabemos, lo que más verdeo. Y estas son las producciones intermedias de las mezclas avena-vicia, en distintas proporciones. Esto después, si quieren, lo paso, ¿no? Mezclas mitad y mitad, mezcla con más dominancia de vicia y más dominancia de avena, se ubican entre medio de las producciones de la avena y la vicia, ¿bien? Acá hay algunos otros datos, también no quiero marear, pero de nuevo, vicias, avenas y mezclas de avena-vicia de otra campaña, la 2021, entre 4.000 kilos las vicias de producción de materia seca y sobre 6.000, 7.000 kilos las mezclas de avena-vicia. De nuevo, para tener valores en mente. Esto es lo interesante que les quería marcar. El primer año de la red de cultivos de servicio de Apresid, coordinada académicamente por Gervasio Piñero, se tomaron 4 sitios a nivel nacional y se hicieron mediciones de la fijación biológica de nitrógeno, que la verdad que es un datazo importante porque, de nuevo, cuando sembramos vicia o un trébol, lo que le demandamos es que me dé nitrógeno por fijación biológica. Fíjense que en promedio las distintas especies de tréboles y de vicias, incluso había distintas poblaciones de vicia, fijaron un 60% del nitrógeno que acumularon en biomasa aérea, ¿no? Y Necochea, perdón, estaba dentro de esos sitios de evaluación. Así que ese es un dato que tenemos que tener en cuenta. Si queremos después empezar, yo no me metí en eso hoy, pero empezar a monetizar el beneficio del cultivo de servicio. Digo, bueno, yo invierto $80 en sembrarlo, ¿cuánto equivale en dinero el nitrógeno que fijó? Después podemos ver intangibles, competencia con malezas y demás. Pero si yo quiero rápidamente monetizar el nitrógeno que me fijó, tengo números para hacerlo. Sigo con manejo. ¿Cuándo sembramos los cultivos de servicio? Y acá voy a hacer referencia a la vicia, porque asumo que avena y regras ya lo saben manejar, sobre todo los ganaderos, mucho mejor que nosotros que estamos hablando de cultivo de servicio, ¿no? ¿Cuándo sembramos la vicia? Cuando empezamos a trabajar en vicia, la fecha recomendada que todo el mundo nos decía era siémbrenla como un verdeo temprano o como una pastura, entre mitad de febrero y mitad de marzo. Más tarde no, porque ya las temperaturas bajan, hay mucho riesgo de que nazca porque se seca el suelo. Y bueno, y ahí fuimos. Fíjense, esto es zona La Dulce, acá lo que les decía, marco la zona, Necocontinental frente a Buc, para que se ubiquen. Mezclas mitad y mitad de Villa Villosa, siembra del 26 de febrero. Una fecha linda para sembrarlo después de trigo, obviamente, ¿no? La foto esta es 26 de marzo. Lo hago bien gráfico para que se den una idea de cómo crece. 18 de mayo teníamos este cultivo. O sea, el 18 de mayo ya habíamos logrado cubrir el suelo, que es el objetivo principal que nosotros notábamos, porque después nos entra el invierno, avanzan las y no avanza el cultivo de servicio, que es una de las grandes que tenemos de estos cultivos. Cuando sembramos el 26 de marzo, ya fue ventana, campo, otro lote. Sembrado el 26 de marzo, fíjense cómo se quedó. Y acá en estos baches empiezan a aparecer las malezas y no las podemos controlar porque en la vicia no se pueden aplicar muchísimos herbicidas y ya este cultivo va directo al fracaso. O sea, importantísimo cuando hablamos de vicia, no tanto para gramíneas, ¿no? Pero cuando hablamos de vicia, sembrar esa de siembra. Ahora, cuando sembramos en febrero y habíamos tenido éxito, dijimos, si cosechamos el trigo para las fiestas o el 1 de enero a más tardar, ¿por qué vamos a esperar 45 días para sembrarlo si por ahí si nos ligamos una lluvia podemos llegar a sembrar antes? Y ahí fuimos. Fíjense, con siembras de fines de enero,
Fíjense la vicia que teníamos el 7 de abril. Los que están por ahí en grupitos con nosotros de intercambio, qué sé yo, este año están igual. Esto fue el primer año que lo hicimos, de hecho este es un socio de la Regional Necochea de Presid. Fíjense, 7 de abril con una siembra de fin de enero, teníamos prácticamente la misma biomasa acumulada que pretendemos por ahí tener en septiembre, octubre, en otros sistemas, ¿no? Yendo a maíz. Fíjense, otras fotos. Esto era mayo, la que le mostré era abril la primera, esto ya es mayo. Fíjense, a esto le pusimos números, trabajando con la gente de la Unidad Integrada Balcarce. De nuevo, siembras de fin de enero, 3.000 y pico kilos. Tenemos a abril, 4.500 kilos a mitad de mayo. O sea, lo que tenemos como manejo, acumular biomasa, nitrógeno, maíz, en octubre, con ese manejo de fecha de siembra, lo habíamos logrado en mayo. Y ahí fue que nos vino el tema de, bueno, ya que estamos, sigamos inventando, ¿no? Y acá me tomo el atrevimiento de citar lo que sigue hablando el tema de innovación, que aparece como algo inevitable, impredecible, que es acumulativo, porque empezamos a pensar, bueno, a ver, ¿qué pasa si sembramos antes? Che, y mirá el colchón de vicia que tenemos, ¿qué pasa si le sembramos vicia arriba, no? Realmente fue, no me quiero una flor que no nos toque, ¿no? Pero, bueno, pensar distinto. Tenemos este colchón de vicia ahora. ¿Para qué vamos a esperar a un maíz? Si podemos salir una fina, que en el sudeste es una proporción bastante de rotación. Entonces, bueno, ahí fuimos. Esto es una rotación trigo, vicia que iba a maíz, pero la quemamos a cebada. Ahí de nuevo, Pablo Barbieri y Cecilia Crespo, y enseguida pusimos un ensayito. Teníamos testigo barbecho y al lado testigo vicia como antecesor, como cultivo de verano-otoño, imagínense. Fíjense, esto es antecesor vicia sin nitrógeno, cebada en espigazón, y antecesor barbecho, cero nitrógeno los dos, antecesor barbecho, lo que hubiese sido una fina sobre fina tradicional. Y era el aporte de nitrógeno que teníamos del otro lado. O sea, aporte de nitrógeno de una leguminosa en la secuencia fina sobre fina. Poniéndole número a esto, fíjense, hicimos un ensayito muy sencillo de dosis creciente de nitrógeno. Concentrémonos en los testigos sin nitrógeno. Barbecho de nuevo sin nitrógeno, rendimiento de la cebada, vicia como antecesor sin nitrógeno. Fíjense lo que fue el efecto nitrógeno. 1.000 y pico de rendimiento. O sea, de nuevo, algo impensado de meter a la vicia en un nicho que no habíamos... Bueno, 2 o 3 cositas de manejos que había mencionado al principio. Lo que es cultivo en pie. Estamos usando mucho siembras con que haciendo, ahí recién estaba hablando mucho, y estas cosas un poco más las fertilizantes con gran despeje que nos permiten meternos dentro de maíz. Estamos haciendo 4 años a nivel lote de producción, realmente con mucho éxito. O sea, avena, ryegrass se siembran muy bien en esta siembra. Fíjense, esto es ryegrass con altísimo, les mostraba, zona Balcarce. Ryegrass se marzo, abril, corríjanme, pero se logran unos cultivos impresionantes. Esto, créanme que estaba todo crece muy bien, semilla que cae, nace y un cultivo que cubre muy bien el suelo. Esto es con avión, avena, fíjense, después de cosechado el maíz. Esta es una experiencia que hicimos en 3 campos del sudeste de Buenos Aires, uno de estos campos de reserva. Espectacular. Más antieconómico, más que reglas, pero bueno, básicamente va perfecto, ¿no? Y la vicia también, muy bien. Nosotros le teníamos un poco de recelo a si se iba a lograr bien sembrándola al voleo, y no, la verdad, bien. O sea, acompañaría de una gramínea, porque tampoco es un lujo. Nace muy bien, lo que sí le cuesta mucho establecerse con el sombrero ahí, ¿no? Muy bien, no dura como protector, así que en una mezcla de ryegrass vicia, bien. Para terminar, 2 cositas respecto a pastoreo sí o no. Cuando empezamos a trabajar en cultivos de cobertura, que eran originalmente, dijimos, no, o es un verdeo, cultivo. Realmente nada está más lejos de la situación que podamos pastorear cultivos de servicio. Y más aún porque ojalá sirvan como una manera de monetizar rápido el beneficio de esa siembra, excelentes puentes verdes, siempre vivo, siempre verde y pastoreado, ¿no? Técnicas pongo en discusión porque son espectaculares.
Una cosa que por ahí nos generaba un poco de freno al pastoreo era, no, para estoy buscando cobertura del suelo, no me la voy a llevar yo mediante el pastoreo. Y bueno, si pensamos nosotros en aumentar los niveles de materia orgánica de los suelos, en los últimos 4 o 5 años se han hecho trabajos muy interesantes que nos hablan de que la eficiencia de formación orgánica para las raíces de la biomasa de raíz es superior a la eficiencia de formación de materia orgánica por residuos que provienen de la parte aérea. Esto yo las raíces las viendo igual con este cultivo de servicio pastoreado, y por más eficiencia que sea en el pastoreo, estoy dando mucho retorno de biomasa que no con el... Entonces, el pastoreo es bastante insignificante, entre comillas, en lo que es el servicio de mejorar la materia orgánica de los suelos. Después podemos discutir algunas cositas de maleza, pero teniendo esas precauciones que los ganaderos sé que las tienen, metámosle pastoreo a full. Después lo otro interesante es que, fíjense, es reposición de nutrientes, remoción de nutrientes mediante carne, mediante pastoreo, y si le ponemos números, fíjense que también es insignificante. Donde 300 kilos por hectárea, no sé, corríjame, ahí medio, ponele un pastoreo liviano, ¿no? Me estoy llevando solamente 8 kilos de nitrógeno por hectárea. Después podemos importar las pérdidas por el orín, que genera alta concentración de nitrógeno en sitios puntuales, y hay mucha pérdida por volatilización y demás, pero lo que me llevo en carne son existe de fósforo. El fósforo son 10 kilos. De pastorear desde el punto de vista de la extracción de nutrientes es insignificante también. O sea que, de nuevo, estoy promoviendo el pastoreo de los cultivos de servicio. Después, un razonamiento, creo que es el último razonamiento o el anteúltimo respecto de fecha de secado. En nuestra zona, por los inviernos largos y crudos que tenemos un gran dilema en octubre. O sea, ¿qué hacemos? Hasta septiembre, créanme que los cultivos de servicio no mueven. O sea, la vicia ni se enteró que hace calor. O sea, que no se enteró que empezó la primavera. Realmente el partido, vean acá con datos, que se lo juega, se define en octubre, ¿no? Esto es avena, esto es la tesis de Martín Bodega, la unidad integrada en Balcarce, en INTA puntualmente, donde tengo distintas fechas de secado, desde principio de octubre hasta fin de octubre, principio de noviembre. Fíjense, una avena que es fertilizada con nitrógeno, veamos con nitrógeno, que son las grises oscuras, ¿no? Fíjense cómo desde principio de octubre a principio de noviembre pasé de 4.000 kilos de materia seca a 10.000 kilos de materia seca. O sea, a eso me refiero. El partido en la acumulación de materia seca se juega en encañazón de las gramíneas, ¿no? Ahí triplico la biomasa y triplico los servicios que le estaba demandando. Yo sembré esta avena para aportar carbono a los suelos, para mejorar la materia orgánica, para competir con maleza. Bueno, todo este partido se jugó en un mes. O el 70% del partido se jugó en un mes. Fíjense para vicia. Esto es avena vicia. La barra gris es fecha de medición 26 de septiembre. La barra gris oscura es 30 de octubre. Avena vicia y vicia. Veamos la vicia pura. De nitrógeno en planta, perdón, es lo que estoy mostrando. Nitrógeno en planta tenía a fin de septiembre 30 kilos, nada más. A fin de octubre 120 kilos. Esto, los que conocen la vicia, la han visto a campo, los que no la conocen pensarán que les estoy volaseando, porque es imposible que en un mes tenga este cambio tan abrupto. Los que han visto cómo explota la vicia en octubre, me creerán, calculo. O sea, realmente ahí se juega el partido. Pero también me estoy jugando el otro partido, que es el consumo de agua en el suelo. A mí el agua de octubre ya me empieza a molestar si me la estoy tomando y le correspondería al maíz. Así que ahí, de nuevo, no me quiero poner muy técnico, tenía algunas cuentitas, y de hecho podemos hacer algunas cuentas, pero es meterle cabeza a, primero, definir cuán grande o chica es mi maceta. Si yo estoy en Balcarce o estoy en Tandil, en un suelo de 1,5 metros de profundidad, realmente tiene un valor acumular agua en el periodo de barbecho, porque después la traslado a rendimiento de maíz, ¿no? Y esto es muy distinto si estoy acá en Chillar, o estoy en La Dulce, o estoy en Fernández, donde tengo 50 centímetros de profundidad de suelo, que son muchísimos de los sitios, y ahí con 2 chaparrones que tenga, o 2 lluvias que tenga, entre el quemado de cultivo de servicio y B8 de cultivo, recargué el perfil. Entonces, todo lo que pasó antes no me importa. O sea, ahí me conviene dejar crecer el cultivo de servicio y que tome agua, porque no la voy a aprovechar, no la voy a trasladar al maíz, ¿no? Entonces, lo ideal es caracterizar bien cuán grande o chica es mi maceta y después hacer, en la medida que podamos, más o menos intenso, un monitoreo de cuánta agua vengo teniendo en el suelo para definir la fecha de secado. ¿Bien? Y ahora sí, lo último para no cansarlo más,
Hay bastantes datos de esto, puse uno solo para no aburrir, pero ¿qué efectos estamos teniendo directos en la secuencia de cultivos cuando salgo de una vicia? Fíjense, esto es rendimiento del maíz, acá esta columna que está pintado de estos colores, con distintos antecesores. Fíjense, acá abajo barbecho. Esto sería un maíz que sembramos sobre un tratamiento barbecho como lo hacíamos tradicionalmente si no estamos pensando en cultivo de servicio. Y distintos cultivos de servicio, vicia, avenas vicias en mezcla mitad y mitad y avena pura. Y a su vez 2 fertilizaciones de maíz. Esto después lo paso para que lo vean también tranquilos y ahora los mareo o los aburro. Full N, 150N, o sea 300 de urea, que no me limite el nitrógeno del rendimiento de los cultivos, y 0N. Fíjense que cuando ese maíz lo sembré sobre vicia, fue lo mismo hacerlo bajo las distintas fertilizaciones. Esto me está indicando que la vicia me aportó el total del nitrógeno que necesitaba el maíz, ¿no? A su vez, este rendimiento fue de 9.000 kilos, que fue bastante superior al rendimiento que tuve en los barbechos. O sea, la vicia todavía mejoró ese rendimiento. La avena, por el contrario, me penalizó de rendimiento. Esto es lo que decía, si vamos a sembrar maíz, no sembremos una avena pura, porque me va a consumir agua y mucho más importante aún, me va a inmovilizar mucho nitrógeno, ¿no? Fíjense, el rendimiento acá realmente fue malo. Después podemos discutir si es el mejor manejo sembrar una avena y encima quemarla tarde. Pero bueno, para tener todo el abanico de posibilidades. Pero bueno, la vicia como mensaje final, la vicia sembrada pura o en mezclas como antecesor maíz, realmente estamos viendo que consistentemente genera beneficios a este cultivo. Bueno, pantallazo general, bien, livianito en cuanto a contenido, pero abierto a discusión, para que vean un poco qué estamos haciendo. Muchas gracias, ingeniero. Los tiempos, perfecto. Quedo hasta para hacer varias preguntas que me imagino que van a haber consultas y comentarios. Estamos abiertos a las preguntas. Sí. Una pregunta, ¿experiencia de soja sobre vicia tenés y su efecto en la nodulación? ¿Has medido algo? Sí, hicimos algunas experiencias con vicia pura y la verdad que los 2 años que la hicimos, un año tuvimos resultados similares a lo que fue el tratamiento barbecho, o sea, no hubo efecto beneficioso. Y un año tuvimos menos rendimiento que en el tratamiento barbecho, y ahí pensamos en ese momento algún tema de puente de patógenos. Hago la aclaración y le doy el paso a Balbito. En serio, yo acá quiero abrir mucho a los que están haciendo cultivo de servicio, que saben más que yo. Eso fue cultivo de servicio puro, o sea, sembramos sobre el colchón de vicia. No es lo mismo que lo que hace Balbito o Santi, no sé, corríjanme, que es cultivo de servicio, avenas vicia de pastoreo. Pero sembrar la soja sobre un colchón de vicia no tuvimos buenos resultados. Y uno de los 2 años el resultado fue negativo. Pero de nuevo, no le bajamos la persiana, es a seguir investigando el tema. No sé, chicos, si quieren, de lo que es pastoreo, sí, ahí en pastoreo son todas beneficios, ¿no? Avenas vicias de pastoreo. Métanle ustedes, porque en serio. Sí. Una consulta. ¿Puede ser que el pastoreo de los servicios de cobertura, acá en el fondo, mejore la degradación, o sea, acelere la degradación del servicio de cobertura? ¿Sea más rápida a pastorearlo? Sí. ¿Dejarlo secarlo? Sí, seguro. O sea, tanto por el pisoteo, por el contacto físico que estás poniendo ese residuo, como para lo que es obviamente la remoción y paso por el tracto del animal. ¿Sí? De hecho, lo promovemos mucho en lo que son avenas vicias de pastoreo. Bueno, lo ve, los verdeos. O sea, vos antes de sembrar un maíz, tratás de comerlo a ras para que te inmovilice poco, ¿no? Sí, eso es así. Una pregunta en base a esto que están hablando, la remoción de la biomasa aérea con un pastoreo, si tenés medido cuánto es el aporte de nitrógeno solamente de raíces de vicia, ya que sería muy beneficioso porque sobre el colchón de vicia es muy complicado a veces sembrar el maíz con riesgo de helada, con nacimiento desparejo de los maíces, entonces ver de comer toda la biomasa aérea y que solamente queden las raíces, ¿cuál sería el aporte de nitrógeno en ese caso? Si lo tienen medido, no tengo datos de cuánto de...
¿Cuánto del nitrógeno total que acumula la vicia es biomasa aérea y cuánto de raíz? La enorme mayoría es biomasa aérea. O sea, las plantas, sea leguminosa o no, el nitrógeno está para fotosintetizar, entonces el grueso está arriba. Y comerlo, pastorearlo, no, de nuevo, hago hincapié en ese cuadrito que mostraba acá a la derecha. Pastorearlo no significa que lo estés removiendo. O sea, la remoción real que haces es bajísima. Los kilos de nitrógeno que te llevas son bajísimos. En todo caso, después vemos de hacer más eficiente cómo lo comes y lo redistribuís en el lote por bosteo y demás. Pero lo que te llevas realmente es insignificante, diría yo. Vos pensás que una avena vicia, viste los datos que mostraba, vos tenés 150 kilos de nitrógeno total en biomasa aérea de una avena vicia de más o menos 5.000 kilos, pongámosle. Y te estaba llevando ahí, ¿cuánto había puesto? 8, 10 kilos de nitrógeno en carne. O sea, es insignificante. Gracias. Balbito. Normalmente vos ese pastoreo lo harías en octubre o en septiembre con una masa de vicia bastante importante. El único y gran problema que podés llegar a tener es la toxicidad de la vicia para la hacienda, ¿no? Entonces no es fácil determinar. Yo no te aconsejaría la vicia en octubre, cuando sobre todo el balance entre vicia y avena tira mucho para el lado de la vicia. El riesgo puede llegar a ser alto. Sí. ¿Tenés reportado como los efectos de descompactación que pueden tener estos cultivos? ¿De descompactación? Sí. Sí, hay trabajo de Balcarce, no los puse de nuevo, no quise ponerme muy técnico, pero les puedo pasar los trabajos, o sea, de mejoras en densidad aparente, en estabilidad de agregados y en infiltración. Y ahí hacen un enorme aporte las gramíneas. Ahí cuando empezamos a considerar distintas especies que la verdad que nunca habíamos pensado, como el caso de las crucíferas, se ponía mucho énfasis en esa raíz que vimos, que es muy vendehumo, digo yo, como descompactadora, pero eso descompacta, pero lo que realmente mejora la estabilidad estructural del suelo son las gramíneas. Y uno lo ve, descalzás una avena y realmente la granulometría que tienen los agregados de suelo y demás es espectacular. Es probable que las raíces crezcan mucho más que si vos no pastoreás. Entonces, trabajás mucho mejor para el suelo. Y el tema de los cultivos de servicio no pasa por medir un año. Para mí pasa por todo un sistema de años que van haciendo que tu suelo cada vez mejore más, como textura, como estructura, como un montón de cosas. Eso la chacra Pergamino de Apresid lo está manejando con chacras de 10 años y cómo va mejorando hasta la textura de los suelos gracias a todo un sistema de trabajo, ¿no? Dentro de esto también entran las rotaciones que vos hagas. No es solo hacer un cultivo de servicio y hacer un cultivo de chacra, sino todo un sistema de rotaciones en los cuales los cultivos de servicio también entran. Guille, te pregunto, ¿han probado algo? Vos hablaste de siembras al voleo. Nosotros tenemos un único dato por ahora, que fue bueno, con respecto a ponerle cura semilla a la gramínea. ¿Tienen algo medido de eso? Después nosotros ya tenemos el dilema distinto de ustedes acá. Vos hablaste también de siembra al voleo de vicia. Ustedes tienen tradición de vicia acá en la zona, nosotros no, entonces bueno, ahí es como que corremos con también esa preocupación de ver qué le pasa al inoculante, y sabemos que una vicia sin buena nodulación es un cultivo que no es vicia, o sea, no es la vicia que queremos, pero en definitiva la pregunta es si probaron algo, sobre todo en gramíneas, en la eficiencia en la implantación, pensando en que te permita bajar quizás la densidad o tener una mejor eficiencia en la implantación. Sí, no, Bachi, no sé los chicos si lo han probado. En general no las curamos, ryegrass y avena no se cura, y ahí es un punto muy mejorable. O sea, ahí realmente estamos haciendo un manejo muy barato de las coberturas, yéndome para atrás, o sea, difícilmente un productor sepa qué avena está sembrando, qué ryegrass está sembrando, mucho menos pensar en curarlo.
Lo del curado realmente a mí me sorprende lo bien que se implantan las coberturas de tal boleo. No sé, seguramente mejora curándola, pero no sé si agronómicamente será significativo, ¿no? Ese enrosque. Lo que sí le metemos mucho énfasis al inoculado, como decís vos, de la vicia. Hay comentario al margen que no lo puse. Lo mismo que pasa en soja, una vicia sin inocular se nodula, y fija nitrógeno. Pero la eficiencia y en definitiva la cantidad de nitrógeno que yo fijo es muchísimo menor. Eso está reportado por Fernando Salvachiotti en oliveros y demás. Y yo realmente si estoy sembrando una vicia es para fijar nitrógeno principalmente. Entonces, que siembre más, realmente debería ser el esfuerzo porque así sea, ¿no? Con cualquier inoculante comercial. No sé, por nombrar un sponsor de la jornada, Rizobacter tiene buenos, pero hay muchas marcas comerciales. Sí, obviamente tiene que ser la cepa específica para vicia, que es compartida con arveja y lenteja, creo. Pero prestando atención a eso, nada, las mismas precauciones que tienen para soja. Última preguntita. Tengo una consulta sobre gramíneas, si probaron otra especie que no sea avena, por el tema que habías planteado del ahorro del agua, quizá alguna especie para alguna otra zona, como habían nombrado el centeno o triticale, si tenían estudiado algo de eso. De hecho, el centeno venían en los protocolos de APRESID, los protocolos que repiten distintas regionales, y lo probamos. Qué sé yo, la verdad que no... A mí, corríjanme los que lo han sembrado, creo que con manejo de pensando en densidad de siembra, podés simular otra especie, ¿no? O sea, está bien, el centeno consume menos agua, qué sé yo. Bueno, pero bajale unos kilos a la avena, que la conseguimos fácil acá en el sudeste. Conseguir centeno hoy en día en el sudeste es medio chino. Pero no, de nuevo, perdón que sea mente cerrada, me pasa porque a veces termino haciendo lo que... A nivel ensayo podemos hacer cualquier cosa, pero a nivel productor a veces termina mandando lo que logísticamente es más fácil. Pero sí, centeno probamos y está bueno, está bueno. Avena estrigosa, probamos muchas cosas. Distintas avenas, ahí va de nuevo. Yo pondría más énfasis en eso, en probar distintas avenas. Hay avenas precoces, hay avenas recontralargas que las podemos sembrar a fin de febrero y no se encañan. Incluso probamos avenas que no eran comerciales, que tenían esa virtud, ¿no? Pondría más énfasis en eso, me parece, que en no probar por ahí alguna especie que nos cueste conseguirla después. Ahora sí, la última. Un tema importante, no sé si es una pregunta, pero por ahí a considerar es el tema de semilla de raigras, ver el origen para no meter raigras resistente, ¿no? Fundamental. Sí. Una recomendación que por ahí está buena hacer si alguno va a usar raigras, usen raigras tetraploide. Sí. El raigras tetraploide tiene una habilidad competitiva con el diploide, que suele ser que es el resistente, y no se hibrida. Entonces, bueno, hay un estudio, creo que no sé si es de Barrow, no sé si está Martín allá, capaz que me corrige. Hay un estudio, creo, de Barrow con supresión de raigras resistente por parte del raigras tetraploide, así que eso es una buena medida para evitar. Claro, pero si vos dentro de la población, aunque tengas contaminado, si la gran parte es tetraploide, en el fondo lo terminás combatiendo. Y muchas veces usar raigras en lotes que sabemos que tenemos raigras resistente está bueno no solo por el efecto competencia, sino por el efecto ayuda a memoria nuestro, de que sabemos que tenemos que ir a matar ese raigras antes que florezca con una aplicación combinada probablemente de glifocletodim o lo que fuera para controlar esas raigras. Que si no, muchas veces nos pasa que se nos escapó en la cabecera y el año siguiente nos va comiendo el lote. Hablando del origen del raigras, hoy por hoy, cualquier semillero que esté en el sur de la provincia o de Ruta 226 para abajo, es muy difícil que no tenga algo de contaminación. Es muy difícil. O sea que tendríamos que ir a comprar ya raigras a Pergamino para el norte, ¿no? No es tan fácil encontrar. Sí. No, seguro. Pero obviamente que la semilla debería ser así, pero lamentablemente no tenemos ley de semilla, lamentablemente. Pero hoy ya está ocurriendo en casi todo el sur de la provincia de Buenos Aires que no es fácil conseguir un raigras que no esté algo contaminado, aunque sea siempre fue difícil con cualquier raigras anual y ahora, bueno, esos raigrases anuales hoy son contaminados con raigras. Por tiempo, después las seguimos en el café.
Muchas gracias por la exposición, muy claro. Un aplauso.